Cuando la Revolución Francesa quiso reemplazar a Dios por la razón, pero sin consenso y de un tajo, por obligación, los campesinos de una región llamada La Vendée, que eran profundamente católicos y monárquicos, se rebelaron ante la terrible persecución religiosa y los intentos por reclutarlos a la fuerza para servir en el ejército revolucionario francés. Armados con sus ocinos o pequeñas hoces, sus viejas escopetas, exhibiendo cruces, fue así como todo un pueblo desafió al ejército más poderoso de Francia gritando ¡por Dios y por el rey! No crean ustedes que las columnas infernales del ejército francés iban a luchar. No, señor, estaban desatados. Iban dispuestos a borrar del mapa a toda la provincia de La Vendée. Hoy esta historia aún provoca molestias en la región. Hasta hace poco ha sido parte de la historia ocultada de Francia. ¿Qué se puede esperar ante semejante baldón? Para la Revolución Francesa, ¿quién fue más absurdo y cruel en esa cruzada? ¿El fanatismo religioso o la razón? Esto es Historias de Adelina. Yo soy Adelina Cobo. Sean todas y todos bienvenidos a mi canal. La historia de La Vendée, una región ubicada en el oeste de Francia, es uno de los episodios más sangrientos, sanguinarios, pero menos conocidos de la Revolución Francesa. Ocurrió entre 1793 y 1796. Fueron 3 años de sangre en esa comarca rural que era muy pacífica y profundamente católica, pues se levantó en armas contra el nuevo poder revolucionario. Pero lo que comenzó como una insurrección campesina que estaba motivada por la fe y la lealtad al rey que acababa de ser depuesto, terminó convertida en una terrible guerra civil que dejó más de 200.000 víctimas y una herida que, según los entendidos, dicen que aún sangra hoy, en el siglo XXI, en la memoria francesa. La Vendée era una tierra de pequeños agricultores con párrocos que eran muy cercanos a sus feligreses y no podían faltar los nobles, pero estos mantenían con la gente del común unas relaciones muy, pero muy paternalistas, cercanas, pero muy paternalistas. El fervor católico era parte esencial de la vida diaria en La Vendée. Uy, te veo un gran interés por esta historia que muchos de ustedes no conocían, yo tampoco, hasta que leí el libro que les dejo en la descripción. Bueno, para conocer más historias como esta, aprovecha y suscríbete y hazte miembro de nuestro canal y síguenos, que estamos en todas las redes sociales. Esto es Historias de Adelina. Cuando la Revolución Francesa estalló en 1789, muchos campesinos, hasta los de La Vendée, la recibieron con esperanza, pues eso significaba el fin de los altos impuestos o duros tributos feudales y una promesa de justicia social. Esas eran causas populares, pero todo comenzó a cambiar con las medidas anticlericales del nuevo gobierno. Pues en 1790, la Asamblea Nacional obligó a los sacerdotes a jurar fidelidad a la Constitución Civil, lo que ponía a la Iglesia bajo el control del Estado. La mayoría de los curas de La Vendée, como eran completamente fieles al Papa de Roma, se negaron a acatar las nuevas reglas, por lo que fueron perseguidos. Algunos de ellos fueron destituidos y otros hasta ejecutados y reemplazados por lo que los revolucionarios llamaban sacerdotes juramentados, que eran despreciados por los campesinos vandeanos, lo que generó un profundo resentimiento religioso en contra de ellos. El problema grave se armó cuando pretendieron reclutar a la fuerza a los campesinos de la región mediante un decreto de marzo de 1793 expedido por la Convención Nacional. La revolución ya llevaba 4 años de haber triunfado, pero por andar en todas aquellas peloteras entre gibelinos y girondinos, no se habían podido poner de acuerdo para designar una cabeza
del gobierno. Pero como además había que enfrentar a las potencias extranjeras, el gobierno revolucionario tenía que sí o sí reclutar a 300,000 hombres. Pero los campesinos de la Vendée no estaban dispuestos a abandonar ni a sus campos ni a sus familias para luchar por una revolución que había profanado sus iglesias, por lo que, sin ponerse de acuerdo entre ellos, casi todas las aldeas se rebelaron al mismo tiempo, como si estuviesen totalmente sincronizadas. Sobre la marcha, los insurgentes se armaron con todo lo que encontraron a su alcance. Tomaron sus ocinos, escopetas, espadas viejas y oxidadas, lo que fuera, y siempre alzando sus cruces y agarrando sus rosarios, y así proclamando una ciega lealtad al depuesto rey Luis XVI, que además acababa de ser ejecutado hacía 2 meses. Le dieron vida al ejército católico y real, que se extendió por 4 departamentos que fueron la Vendée, Mena y Loira, Dos-Sèvres y Loira Inferior. Los líderes de esta insurrección fueron simples campesinos actuando como generales improvisados. Jacques Catillenot, que era un vendedor ambulante de baratijas y tenía 34 años, eso sí era profundamente piadoso. Charles de Bonchamp, un noble y militar veterano de las guerras coloniales, tenía 33 años. Henri de Roque-Jacquelin, que era un joven aristócrata que tenía apenas 20 añitos. El grito de batalla era "por Dios y por el rey". Ese grito resumía el espíritu del movimiento, que era una cruzada campesina contra la república secular. En sus primeros meses, el ejército vandeano logró victorias espectaculares, conquistando varias ciudades al extremo de que en París se temía que la contrarrevolución se extendiera por todo el país. Pero pronto se impuso la superioridad numérica y logística del gobierno. La Convención Nacional, que estaba dominada por los jacobinos, declaró la Vendée como un territorio rebelde y les lanzó para encima una represión despiadada. En julio de 1793, el Comité de Salvación Pública ordenó literalmente aniquilar completamente la región. Se creó un ejército especial para aplastar la rebelión, que lo denominaron y que las columnas infernales, e iba al mando del general Turgot, con la misión específica de exterminar a la población insurgente y arrasar a todos los pueblos que apoyaran esa rebelión. Lo que siguió fue una guerra de exterminio. Aldeas enteras fueron incendiadas. Sus habitantes, sin tener en cuenta si eran hombres, mujeres o niños, fueron todos fusilados o degollados, sin discriminación de ninguna clase. Los relatos de los testigos hablan de prisioneros ahogados en masa en el río Loira. Embarcaban a los insurgentes apiñados en barcazas. Fue algo parecido a aquellos trenes que iban, ya saben ustedes a dónde, durante la Segunda Guerra Mundial. Así tal cual, esas barcazas eran hundidas deliberadamente. Este fue uno de los episodios más atroces de la horripilante represión contra la Vendée. La guerra se volvió brutal en contra de la religión. Destruían los símbolos católicos, secuestraban a los sacerdotes o los mataban. A las mujeres que se atrevían a ayudar a los curas refractarios, así lo llamaban, las marcaban con hierro caliente. Llegaron al extremo de castigar a la fe que había inspirado la revuelta como una traición a la revolución. O sea, estoy hablando del catolicismo. Pero la resistencia continuó. Se convirtió en una guerra de guerrillas, y como los locales conocían perfectamente el territorio, mientras los republicanos no lo conocían, sufrían permanentes emboscadas. Aquello se convirtió en una guerra de desgaste. No había salida a la vista. Lo que ellos llamaban guerra sin honor ni tregua. Como si hubiera alguna guerra honorable. Pero la época era así. Así pensaban. A finales de 1793, la derrota de los insurgentes en la batalla de Savenay fue decisiva. Los republicanos ejecutaron a miles de prisioneros sin fórmula de juicio. Catillenot
ya había muerto. Bonchamp murió perdonando a sus enemigos y Roque Jacquelin murió al año siguiente. Por lo que los vandeanos se quedaron sin líderes, sin recursos. ¿Y qué pasó? Pues fueron sometidos y sus aldeas incendiadas, arrasadas sin ninguna clemencia. Ese infierno duró hasta 1796, cuando finalmente se firmó la paz definitiva con el general Hoche. Pero fue porque el país estaba agotado por el régimen del terror y las guerras exteriores, que esas sí eran una amenaza para el gobierno revolucionario. Pero más de la mitad de quienes vivían en los 4 departamentos habían muerto o huido. Los campos quedaron en ruinas, las iglesias reducidas a cenizas. El silencio sobre este crimen tan macabro se impuso durante décadas, tanto en la Francia napoleónica como después en la monarquía después que fue restaurada. Todos evitaban hablar de esa tragedia, que aún hoy es una vergüenza para el orgullo francés, porque fue una infame guerra civil desigual en la que unos franceses con un ejército poderoso aniquilaron a otros franceses que solamente iban armados de la cruz y de rosarios. Pero la memoria de la Vendée siguió viva, tanto en los cantos populares como en la devoción y en el fervor católicos. En el siglo XIX, escritores contrarrevolucionarios como Balzac y Chateaubriand hicieron referencia a estos hechos, pero como eran en ese momento aún tan dolorosos para la nación, nunca le dedicaron una obra completa, ni siquiera Balzac en su Comedia de la Vida. Para los republicanos, en cambio, había sido un episodio de fanatismo reaccionario. Pero esa doble interpretación, aún hoy, en pleno siglo XXI, cuando han pasado mucho más de 2 siglos, esa dualidad sigue dividiendo a los historiadores franceses. Durante el siglo XX, las investigaciones del académico Reynald Sécher reavivaron el debate al describir aquella terrible represión como un exterminio franco-francés. Recuerden que no puedo decir la palabra. Sécher hizo un estudio minucioso basado en documentos del Comité de Salvación Pública en los que demuestra que se ordenó destruir, arrasar completamente aquel territorio rebelde. El Comité de Salvación Pública fue el órgano ejecutivo supremo de la Revolución Francesa durante ese periodo, que fue creado por la Convención Nacional para supuestamente salvar la República frente a las invasiones extranjeras y a las rebeliones internas, pero que aquello terminó convertido en una terrible dictadura. Pero sea cual fuere la interpretación, hubo tantas atrocidades durante la Guerra de la Vendée que muestra la cara más oscura de la Revolución Francesa. Es que fue el resultado de imponer la libertad y la igualdad por la fuerza. Nada ni lo mejor del mundo se puede imponer por la fuerza. La Vendée recuerda hoy el martirio de sus ancestros en monumentos, museos y peregrinaciones. Los memoriales del Cholet y Le Luc sobre el río Bolonia muestran listas interminables de víctimas, recordando que detrás de los grandes ideales revolucionarios se oculta a veces una inmensa tragedia humana. La Vendée fue en esencia una guerra de fe. Fue el terrible choque entre un Estado que quiso abolir a Dios y un pueblo que se negó a vivir sin él. Bueno amigos, hasta aquí este video sobre uno de los más oscuros, pero tal vez el menos conocido sobre la idealizada Revolución Francesa. ¿Qué opinas de esta horripilante historia sobre la Guerra de la Vendée? ¿Crees que la libertad y la igualdad se pueden imponer por la fuerza? Cuéntanos qué piensas, te leemos aquí abajo en los comentarios. Si te gustó esta historia, dale like. Es que cada vez que nos dejas un like, el algoritmo de YouTube nos recomienda más y podemos hacer más y mejores videos para ti. Y necesitamos subir suscriptores y quienes vean nuestros videos completicos de comienzo a fin. Recuerden que YouTube no está promocionando los videos que se dedican a contenidos culturales. Bueno, y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal, hazte miembro del canal y síguenos en todas las redes sociales. ¡Hasta pronto!